Escuché una historia, es real. 5 elefantes, como niños, jóvenes, elefantes en África, en una selva, se estaban volviendo locos, estaban destruyendo hasta la selva, botando árboles, estaban atacando a la gente, estaban haciendo un relajo. Y la gente que vivía ahí no sabían qué hacer. Estaban like, hemos intentado todo, hemos puesto comida en otro lado, hemos tratado de sacarlos, no podemos hacer nada, hasta que alguien tuvo la idea de llevar una pareja de mamá y papá, elefantes, y los pusieron ahí en la selva y todo se calmó. Hoy vamos a hablar sobre la mera verdad de ser un padre. Vamos a hablar del impacto que deben tener los padres según nuestro Señor. Si tienes hijos ya, debes poner atención hoy. Si quieres tener hijos en el futuro, debes poner atención. Si deseas adoptar en el futuro, debes poner atención. Si tienes alguna influencia sobre la vida de un niño, adolescente o joven, siendo tío o tía, lo que sea, te los digo, deben poner mucha atención. Porque como hablamos hace 2 semanas, el diablo quiere destruir al matrimonio, porque si destruye al matrimonio, destruye a la familia. Si el diablo puede destruir a la familia, puede destruir a la sociedad y poco a poco puede hasta el final destruir el mundo, lo cual es su meta. La familia nuclear, o sea, la familia tradicional de mami, papi, hijos, no es lo común hoy en día. Estadísticamente, esto es real. En Estados Unidos se divorcia una pareja cada minuto. Cuando yo era niño y mis padres hace décadas que se divorciaron, no podíamos hablar de eso. Pero hoy en día, un niño o una niña que tiene a mami y papi en casa se siente incómoda hablar de eso delante de la mayoría de sus amigos que no. Las cosas han cambiado bastante. La destrucción de la familia no es algo que nos debe sorprender. Hasta el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, profetizando sobre la caída de Jerusalén, él dijo que una síntoma en el futuro de la futura caída de Jerusalén sería que en Isaías 3:5 dice: los jóvenes insultarán a los viejos. Y cuando Jesús mismo hablaba de los últimos tiempos, él mismo dijo que en esos tiempos un padre traicionará a su propio hijo y los hijos se rebelarán contra sus padres. Y el apóstol Pablo también dijo: en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, y una síntoma, un resultado de eso es que la gente será desobediente a sus padres y malagradecidos. Ser padre, ser madre no es fácil, pero tampoco ser hijo es fácil, ¿verdad? En estos días. Y más como en una iglesia latina con hijos bilingües, ¿verdad? Hay confusión. Cuando era más chiquito, uno de mis hijos me dijo una vez, me dijo: papi, scratch my back, ráscame la espalda. Y digo: ¿por qué? Y me dijo: porque me pica. Me dijo en español: me pica. Y yo: ¿de verdad te pica? Sí, es spicy. Ven, les digo, sé que es chistoso, pero ser padre, ser madre hoy en día no es fácil. Y realmente es fácil para los adultos quejarse, ¿verdad? Hablando que lo escuchamos muchas veces, lo escuchamos, hasta algunos de nosotros lo hemos dicho: en mis días, los niños y los jóvenes no eran como los de hoy. Para nada, las cosas eran diferentes. Pero les voy a decir algo, tal vez suena duro, pero al hablar así, al quejarse de esa manera sin saberlo, muchos padres se están quejando de cosas que ellos mismos han permitido en sus propios hijos. O, peor, en algunos casos, están hablando y quejándose de comportamientos en sus hijos que los mismos padres crearon, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado del río Motagua? Que va de Guatemala y entra, pero pasa por una parte de Honduras también. Hace unos años tuve la bendición de ir hasta ahí mismo donde termina ese río, y está llena de basura. Horrible, horrible. Gracias a Dios, muchos de los hondureños y guatemaltecos se pusieron de acuerdo y están trabajando muy duro, hasta han creado muchos trabajos para procesar esa basura, y es muy, muy, muy lindo lo que están haciendo. Pero la única manera de cambiar ese problema no es seguir recibiendo la basura al final del río, sino es que hay que cambiar el problema arriba, donde empieza, ¿verdad?
Y muchos adultos hoy en día solo quieren quejarse de las cosas que ellos están viendo al final del río, de cómo están los niños y los jóvenes y los adolescentes hoy en día, y se quejan. Pero ellos mismos tuvieron la oportunidad de estar arriba, de estar donde empiezan todas esas cosas. Y muchos padres, muchos adultos solo quieren estar parados como si estuvieran al final del río Motagua, quejándose de toda la basura que pasa. ¿Están conmigo? Ok. Pero para cambiar eso, los niños y los jóvenes de hoy, ellos no necesitan ser apaciguados con regalos, ¿verdad? Y muchas cosas así, pero tampoco necesitan ser castigados como si fueran criminales, porque los niños buenos casi siempre, no siempre, pero casi siempre, un niño bueno es resultado de buenos padres, ¿verdad? No siempre, yo sé que hay casos extremos, hay casos distintos, pero casi siempre la meta es ser un buen padre para poder tener un buen hijo. Entonces vamos a ver esta pregunta: ¿cómo podemos ser los padres, buenos padres que Dios nos ha llamado a ser? Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a compartir, comunicar bien lo que tu palabra dice, no mi opinión, sino lo que tu palabra dice sobre este tema importantísimo, Señor. Lo necesitamos, Señor, necesitamos entender esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, la iglesia no nos da, la Biblia no nos da una lista de ciertos pasos de entre número 1 a 50 de qué hacer para poder ser un buen padre, lo cual significa que tú y yo, los que queremos ser padres en el futuro, debemos y tenemos que depender del Espíritu Santo en cada momento, en cada día. Y aunque les voy a hablar de este tema hoy, necesito decir que yo voy aprendiendo también, ¿ok? Entonces no estoy aquí hablando como que yo tengo todo listo y preparado aquí en mi vida. No, con Rosa vamos aprendiendo, vamos mejorando. Si les dieron sus notas al entrar hoy, pueden ver conmigo o pueden ver en la pantalla. Ser un buen padre requiere primero entender por qué eres un padre. ¿Por qué? Hay una razón, ¿verdad? Primero hay que entender, para entender por qué eres un padre, hay que entender por qué no eres un padre, ¿ok? Hay un pastor y autor que se llama Tony Evans. Y él dijo que muchos padres quieren ser padres para crear una versión mini, chiquita, de ellos mismos, ¿verdad? A mí me gusta ver fotos de mi hijo Jerry y yo juntos. Y yo digo, está mi mini-me, ¿verdad? Eso es bonito. Pero eso no es la meta de ser un padre. Eso no es ser padre. Es mucho más profundo que eso. En Génesis 1, 27, 28 dice así: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre o mujer, y los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplícanse, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Por favor, capta eso hoy. Si eres un padre o quieres ser padre o tienes nietos, no importa, tienes alguna influencia sobre un niño, adolescente o joven, el propósito principal de ser un padre es llenar la tierra para avanzar la expansión del reino de Dios en la tierra, no crear pequeñas réplicas de ti mismo. El propósito de la familia es el evangelio, extender el evangelio. Hasta matemáticamente tener hijos para que ellos, más hijos, para que más personas puedan estar expandiendo el reino de Dios con el evangelio. Por eso es tan bonito para mí cuando tengo la oportunidad de llevar a mis propios hijos, a los 3, a viajes misioneros, y de verlos ahí a la par mía compartiendo el evangelio, o verlos ahí a ellos sirviendo a otras personas. Y yo me quedo wow, eso es tan bonito, es tan hermoso. Pero aún con eso, por favor capten lo que voy a decir ahorita. El mundo no necesita más hombres como David Speed. El mundo no necesita más hombres como yo. El mundo necesita más hombres y mujeres como Jesús. Entonces la meta no es decir, qué lindos son mis hijos. La meta es decir, qué santos son mis hijos. Eso es la meta. Y eso es difícil. Eso no es fácil. Si eres un padre o eres una madre, tú eres padre y una madre para ser discípulos de Jesús. La primera pregunta es: ¿lo estás haciendo? Hemos hablado mucho. Es fácil. Cada quien aquí sabe hacer un discípulo. Un discípulo es enseñar a alguien básicamente a amar las mismas cosas que tú amas. No para insultar. Pero sí hay menos hombres aquí hoy, ¿verdad? Porque están viendo el partido.
Pero ¿qué mensaje transmite eso a sus hijos? Están creando discípulos de Real Madrid y de Barcelona. Honestamente, seamos honestos. Yo sé que es chistoso, pero tenemos que examinar eso, enfrentar eso. Es la verdad. Ser un buen padre requiere eso, entender por qué eres padre. Es para hacer discípulos de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿De verdad? De ahí vemos que ser un buen padre requiere entender que sus hijos son pecadores. Sus hijos son pecadores. Rey David dijo, pues soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. ¿Verdad? Fui a una conferencia esta semana y el pastor estaba hablando de esa idea de que todos los niños, todos los jóvenes, todos son pecadores, todos somos pecadores. Lo más chiquito, lo más grande, todos somos pecadores. Y habló de que su nieto sentado en su silla, ¿verdad? Como una bebé sentado en la silla, high chair, comiendo, ¿verdad? Y tiene ese plato hondo que se pega ahí para que no lo pueda levantar. Pero el niño ahí comiendo fideos, espaguetis, agarra los fideos, le pone así. Y su madre le dice, no lo vayas a tirar. ¿Y qué hace el niño? ¿Por qué lo hace? Porque ese niño es un pecador. Como todos. Está en nosotros eso. Todos somos pecadores. Sus hijos son pecadores. Sus hijos van a pecar. Normalmente hay dos reacciones delante de esa idea cuando un hijo peca, ¿verdad? Como padre o madre uno usa la excusa de, ay, no es cierto, mi hijo jamás haría eso. Yes, they will. Los padres ahí que ven a sus hijos como pequeños príncipes y princesas, que todo lindo. No, son pecadores. Son pecadores. Tenemos que entender eso. O la otra reacción común, cuando un padre se da cuenta que su hijo es un pecador, es como el mundo se cae encima. Y no saben qué hacer y andan todo el tiempo preocupados por todo. Pero en vez de preocuparte, mejor ore, ¿verdad? Yo he pasado muchas noches orando con mi cara en el suelo, con lágrimas, orando por mis hijos, ¿verdad? Aprendí eso de mi esposa, ver a ella caminar el pasillo de la casa orando en la noche por nuestros hijos, porque son pecadores y naturalmente, humanamente se van a alejar de Dios si no enfocamos eso, enfrentamos eso. Piénselo, cuando yo era niño yo me recuerdo llegando a casa ajeno y mi padre y mi madre diciendo, hey, con tal persona no te acercas. Y yo, ¿por qué? No, solo no lo hagas. Está viendo lo que estoy hablando, ¿verdad? O no te vayas a ir al cuarto, ahí, te quedas en la sala, no vas a ir solito ahí. Yo, ok, ¿verdad? Todos podemos entender por qué. Ok, pero hoy, ¿qué hacen los niños? ¿Qué hacen los padres con sus hijos? Cállate. Estamos hablando los adultos. ¿Saben lo que está en ese celular? El mundo entero. ¿Saben que hay más personas? Si acumulamos los que miran en un día en el internet, Amazon, Twitter y Netflix, combinamos todas las personas que un día miran todo eso, hay más personas que miran pornografía cada día. ¿Saben que la NBA, la Liga Profesional de Básquetbol, NFL y lo de béisbol, las ligas profesionales de Estados Unidos que ganan billones, combinamos todo el dinero de ellos y aún la pornografía gana más que ellos? I'm sorry, pero tus hijos son pecadores. Y si tú tienes un hijo ya que va creciendo con la edad y tiene un celular y ahí en el cuarto todo el tiempo, tarde o temprano va a ver eso porque está por todos lados. Ay, mi hijo jamás. Ajá, I'm sorry. Yes, he will. Yes, she will. No solo los varones, estoy hablando de las hembras también. Y no solo estoy hablando de los niños y adolescentes, jóvenes, estoy hablando de los adultos también. Tenemos que enfrentar eso. Ser un buen padre, entender por qué eres padre, para ser discípulos. Entender que tus hijos son pecadores igual que tú. Y de ahí, ser un buen padre requiere guiar a tus hijos hacia su verdadera identidad. Hacia su verdadera identidad. Más que nunca en el mundo hay un ataque contra la identidad, ¿verdad?
No es un ataque con odio tampoco. Es un ataque con amor falso. Ay, hay que amar a todos. Ay, ama a tus hijos, déjale escoger su rumbo en la vida. Eso es amor. Que tu hijo quiere ser esto, el otro, déjalo. Ámalo. Eso no es amor. Eso es amor falso y vacío, ¿verdad? El mundo te dice que amar a tus hijos es dejarles a ellos escoger su propio camino y hasta escoger su propia identidad. Pero como padre, como madre, tu trabajo es de enseñarle a tu hijo cuál es su verdadera identidad. Pero nota ahí que yo no dije que tu trabajo como madre o como padre es darle identidad a tu hijo, porque eso no te corresponde. Tú no puedes dar identidad a nadie. No puedes. ¿Por qué digo eso? No es tu trabajo decidir cuál va a ser la identidad de tu hijo. La identidad no se decide, la identidad se recibe. Pero es más profundo de lo que nosotros pensamos. Cada ser humano tiene que recibir su identidad de Dios. Hace unos años había una controversia en las redes, como, una locura, ¿verdad? Y era sobre este vestido, ¿ok? Era una locura porque la gente decía, ese vestido es color blanco y dorado. Levanta la mano si ves blanco y dorado. ¿What? ¿No todos? Levanta la mano si ves negro y azul. Wait, what? ¿Cómo es posible ver la misma cosa, pero a mitad ven algo y otra mitad ven una versión? O sea, ¿cómo? La única manera de saber, por decirlo así, la verdadera identidad de ese vestido es que hace años tenían que ir con el que literalmente la cosió. ¿Y saben cuál es el color verdadero de ese vestido? Es azul y negro. Yo no miro azul y negro. Dicen que la gente que mira azul y negro son locos, así que yo no miro eso. No es cierto. Pero fueron con el de que lo diseñó. Y yo sé que eso es un ejemplo chistoso, pero si la identidad no se decide, se recibe. Tú y yo y nuestros hijos tenemos que recibir nuestra identidad, que alguien que jamás cambia. Y Dios es el único que nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cada ser humano tiene que recibir su identidad de Dios. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con ser padre? Capta eso. Los padres son el vehículo que Dios utiliza para dar identidad al niño. Tú no decides, sino que Dios te guía a hacer ese niño recibir su identidad de Dios, de entenderlo. Por eso me encanta esa historia en Mateo 19. Y cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús. ¿Cuántas veces tú como padre llevas a tus hijos a Jesús? Porque Él es el dador de la identidad. Yo conozco a muchos padres que el mundo se les está cayendo encima. Ay, ¿cómo va a ser el mundo en el futuro para mi hijo chiquito y no sé qué, no sé cuánto? La pregunta es no cómo va a ser el mundo. La pregunta es cómo vas a ser tú como padre, como madre, de llevar a tus hijos a Jesús. Si Él es el dador de todo y hasta de la identidad. Pero ¿saben lo que yo veo pasar muchas veces? Y voy a hacer una ilustración aquí. Voy a intentar por lo menos hacerlo, si puedo. Ay, Dios, ayúdame. Literal, me estoy orando, no estoy tomando el nombre de Dios en vano. Dios, ayúdame. Ok, esto es lo que pasa muchas veces que yo veo. Los padres miren a sus hijos, ¿verdad? Y viven en modo de reacción todo el tiempo con sus hijos. Modo de reacción todo el tiempo. Y hacen eso. Ay, mi hija no hizo la tarea.
está haciendo malas notas en la escuela. Oye, entonces vas a ir a tu tutoría esta semana, vas a ir a tu tutoría. Y estás hablando mal en la escuela, diciendo malas palabras, entonces no hay tele para ti esta semana, no hay tele, no hay cosas. Y viven así, viviendo todo el tiempo. Entonces mi hijo está mal, entonces va a ir a la iglesia 6 veces esta semana. Vamos a hacer todas esas cosas. Y viven reaccionando, preocupados por el comportamiento de su hijo, queriendo que su hijo sea un buen hijo. Yo no quiero que mi hijo sea un buen hijo. Yo quiero que sea un hijo de Dios. Entonces lo que cambia es mi enfoque, mi meta principal. Sí, es enseñarle, darle reglas y todo, pero es mi mayor preocupación, mi mayor meta en la vida para mis hijos es que ellos sean hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y Dios, ellos mismos, ellos con Dios, no conmigo. Ellos van trabajando su salvación. Y si un hijo tiene el Espíritu Santo, yo no tengo que estar ahí preocupado, reaccionando todo el tiempo, sino que yo lo guío, pero lo dejo. Y lo dejo volar, porque tiene el Espíritu Santo. Y no tengo que estar ahí todo el tiempo. Ay, ¿qué va a hacer mi hijo? ¿Qué no? ¿Será que puedo agarrar eso ya? ¿Me explico? Muchos padres viven reaccionando, están locos por reaccionar. Ay, mi hijo hace eso, entonces tengo que hacer esto y lo otro. Y viven así. Cuando su mayor preocupación es ¿cuánto tiempo ores por la salvación de tu hijo? No estoy hablando de como hablé la semana pasada orando por una pareja diciendo, ay Señor, gracias por esos alimentos y dame un esposo, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuánto tiempo de verdad dedicas en ayuno y oración por la salvación de tus hijos. Porque cuando tus hijos de verdad conozcan al Señor, de verdad, por ellos mismos, no por ti, tú puedes descansar en la mente, en el corazón, guiarlos, discipularlos, estar ahí, dándoles reglas, todo eso no cambia. Pero tú sabes que ellos van a estar bien. Ser un buen padre requiere entender que eres el vehículo que da identidad a tus hijos. Y de ahí, ser un buen padre requiere seguir a Jesús delante de tus hijos. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, imíteme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cuántos padres pueden decir eso a sus hijos? Imíteme a mí, mira lo que yo hago. Si tú me sigues a mí, vas a estar aprendiendo cómo es seguir a Jesús, de verdad. Pero aquí es donde yo veo que algunos padres y adultos, ellos fallan. ¿Por qué complican la crianza tanto? Por querer lo mejor para sus hijos, lo cual es bueno, ¿verdad? No estoy diciendo que eso no es bueno. Pero les ponen un montón de reglas y restricciones, lo cual puede ser bueno. Hay épocas de la vida que claro que sí. Pero a veces algunos ponen tanta énfasis en las reglas que descuidan la relación con sus hijos. Y les digo esto. Reglas sin relación lleva a rebelión. Reglas sin relación lleva a rebelión. No tengo esto en mis notas, pero tal vez eso les pega duro ahorita porque crecieron con padres que eran muy duros. Pero querían lo mejor para ti, pero eran muy duros. Y tal vez ya ni están aquí. Y yo te pregunto, ¿conoces a tu padre, tu madre de verdad? No mucho. O sea, de cómo eran de verdad como persona. Y cuando digo rebelión, no estoy siempre hablando de, quiere decir como vivir loco y salir a la calle como loco. Puede ser, pero no siempre es eso. Sino rebelión también puede ser que ya no quiere saber nada de ti, como padre o madre, o prefiere estar lejos de ti cuando llega la edad de poder salir de la casa. Hay muchos jóvenes y adultos que siguieron las reglas de sus padres en sus caras, ¿verdad? Pero tan pronto que salieron de la casa, salieron de los límites de las reglas, o incluso cuando entran en la adolescencia, empiezan la rebeldía, porque en realidad toda su vida solo recibieron reglas de sus padres, pero nunca una relación real con ellos. Y esto tal vez va a doler, pero eso quiere decir que esas personas quizás jamás conocieron de verdad a sus propios hijos. Y no solo eso, también los jóvenes y adultos jóvenes
¿Saben? La mayoría se alejan de la iglesia cuando ya no tienen que venir. Porque ellos dicen, man, Dios solo es un Dios que pone regla. Yo me pregunto, ¿dónde aprendieron ese ejemplo? ¿Dónde un niño, adolescente, joven va viviendo creyendo que Dios solo es un Dios de reglas y no de relación? Muchas veces lo aprenden de sus mismos padres. Porque muchos padres presentan a Dios así para sus hijos. Dicen, hay que obedecer a Dios. Hay que estar fiel, hay que ir a la iglesia. Hay que ser una buena persona. Hay que hacer lo que la Biblia dice o te va a ir mal. ¿Verdad? Pero solo hablan así. No viven, no siguen a Jesús delante de sus hijos. Yo he escuchado de padres que ponen de castigo a sus hijos. Su castigo es leer la Biblia. ¿What? ¿Qué estás enseñando a un niño? ¿De qué es un castigo hacer eso? Y los niños crecen viendo a Dios como si solo es el que pone reglas. Pero repito, reglas sin relación solo lleva a rebelión. Por eso ustedes me han escuchado decir esto miles de veces y lo voy a seguir diciendo, las palabras de Charles Spurgeon, cuando él dice, instruye al niño en el camino correcto, pero asegúrate de ir por ese camino tú también. Solo podemos enseñarle a los niños y los jóvenes a hacer algo que nosotros también estamos haciendo. Esa frase de Charles Spurgeon viene de Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Saben que esa palabra instruye? Literalmente viene la idea de una madre pájaro comiendo la comida, masticándolo y dándole a sus hijos de una manera que ellos lo pueden recibir y de gestionar. La manera en que los padres instruyen a sus hijos es eso. Tú vienes a la iglesia como padre, escuchas la palabra, ¿verdad? Y de ahí toda la semana, cada noche de la semana, ¿dónde estás instruyendo a tu hijo? Con esa palabra que tú has masticado y lo has preparado tú como padre de darle a una manera a tus hijos y tu familia que ellos pueden entender y de gestionar y recibir en la mesa de la cena. Y yo sé que eso es difícil. Con el corre, el horario, tu práctica, un montón de cosas. Entre la semana es difícil. Pero ahí es donde un padre se siente. Habiendo llenado el padre mismo de la palabra de Dios. Y dice, ahora hijos, siéntense. Y mientras que comen, no es algo fuera del horario porque ya están comiendo. Se sientan ahí sin celular, sin todo eso. Y repito, yo estoy hablando como yo voy mejorando también, ¿verdad? No estoy diciendo que yo cada noche estoy ahí. Estoy tratando. Pero he aprendido que ahí es donde de verdad es uno de los momentos principales para instruir a tus hijos. Una vez al día ahí en la mesa, conversando con ellos, tú estás siguiendo a Jesús delante de tus propios hijos. Hace poco conté una historia para los que ya lo escucharon, pero hace un tiempo en el carro estaba manejando, llegando a la casa y estaba discutiendo algo, yo más que todo, con mi esposa, y no hablé bien. Y mis hijos varones, pues en aquel entonces 7, 9 años, estaban atrás, obviamente escuchando todo. Llegamos a casa y me sentí mal, fui con mi esposa y le dije, lo siento, la manera que te hablé estuvo mal, perdóname. De ahí estaba mi otro hijo de 9 años, le dije, mira, la manera que hablé a tu mamá no estuvo bien, así no se hace, perdóname. Me dijo, sí, te perdono. De ahí fui con mi hijo de 7 años y le dije lo mismo, mira, la manera que hablé de tu mamá no estuvo bien, perdóname. Y me dijo, sí, yo te perdono, pero y él puso sus 2 manos y me agarró la cara y me acercó, así, cerquita, y me dijo así, ser padre, esposo es difícil, ¿verdad? Y yo le quedé viendo. Yo quería llorar, obviamente, cuando me dijo eso, pero de ahí me dijo, yo sé que la gente dice que es bueno que uno aprenda de sus propios errores, pero papi, yo he decidido que en vez de aprender de mis errores, yo voy a aprender de los tuyos.
Y la gente a veces no me creen cuando yo cuento, así me dijo. Y me dejó sin palabras. Pero ¿saben qué? Tus hijos necesitan verte seguir a Jesús, no con perfección, pero de una manera real. Así que cuando tú fallas, te levantas delante de ellos también. Salmo 127:3 dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de Él. Algunos padres tratan a sus hijos como si fuera una carga y no una gran recompensa. Voy a terminar con esto. Hicieron un estudio sobre la crianza de niños cristianos y alguien se puso a investigar todos los factores, ¿verdad?, más importantes e impactantes sobre la crianza cristiana de un niño, que determina, entre lo que cada vez se puede saber, si un niño en el futuro va a seguir a Jesús o no. Y estudiaron factores como la asistencia en la iglesia, involucramiento en el ministerio de niños, sus amigos, sus pasatiempos, si va a una escuela pública o una escuela cristiana o escuela en casa y otras cosas. Y aunque todas esas cosas pueden ser buenas, ¿verdad?, contribuyen, ni cerca llegaron al factor principal, más importante, que impacta la vida cristiana de un niño o un joven. ¿Y saben lo que era? Factor más importante que determina si un niño va a crecer y seguir a Jesús: tener padres con quienes ellos podrían ser 100% honestos sobre absolutamente todo en sus vidas. ¿Y cuántos crecieron con padres que tú tenías miedo contarle tu 2% de tu vida? Aunque eso es difícil, nos choca, es una gran oportunidad para los padres hoy y los futuros padres de cambiar eso. Permítele a tus hijos conocerte, hasta conocer y saber lo imperfecto que tú eres como padre, como madre. Está bien fallar, ningún padre es perfecto, pero cuando tú fallas, pide perdón a tus hijos, pide perdón a ellos también, y levantarse, enseñarles a ellos cómo levantarse de nuevo. Y también deja que tus hijos fallen sin ponerte loco, sin perder los estribos y ponerte enojado. Hay que cultivar una relación real con tus propios hijos, que ellos no tengan miedo de contarte la verdad completa de sus vidas y ser real contigo. Y déjame decirle, si tú empiezas a cultivar ese tipo de relación con tus hijos, la primera vez que ellos te cuentan algo fuerte y adentro tú quieres, oh my God, Dios mío, no lo hagas. Escúchalos. Puedes hablarles, darle consejo, pero escúchalos y decirles: gracias por contarme eso. Porque si no lo haces, va a llegar un día y van a ser como conocidos nada más. Hey papi, hey mami, ¿cómo estás? Bien, ahí estuvo. Eso no es lo que Dios desea para nosotros. Entonces tal vez estás escuchando este mensaje y estás pensando: yo ya perdí mi oportunidad, mis hijos ya son grandes, ¿verdad? Escúchame. Lo mejor que pudiste haber hecho cuando tus hijos estaban en casa aún sigue siendo lo mejor que tú puedes hacer ahora. Es orar de rodillas y pedirle un milagro de Dios. Pudiste haber hecho eso todos los días hace años, pero lo puedes seguir haciendo hoy. Dios no cambia, Él es el mismo. Él puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, de la manera que Él quiere. Tal vez hoy necesitas reaccionar a este mensaje de alguna manera. Tal vez tú necesitas pedir perdón a tus propios hijos. Tal vez ese es el paso que Dios está poniendo en tu corazón. Tal vez tú necesitas perdonar a tus propios padres. Tal vez tú necesitas hacer algo práctico, como cambiar el horario de tu trabajo para que puedas estar en la mesa de la cena todas las noches esta semana y empezar ahí.
y apagar tu celular. Estoy predicando a mí mismo. O guardarlo cuando llegues a casa. Tal vez como padre necesites caerte de rodillas y pedirle perdón a Dios. Tal vez como hijo tú necesites llamar o acercarte a tus padres y darle un abrazo si aún puedes. Los caminos de Dios son perfectos. No son fáciles, pero son perfectos. Y cuando nosotros seguimos a Él en obediencia como Padre, vamos a experimentar las recompensas. Así que cierren sus ojos e inclinen sus rostros. Yo no sé cómo el Señor les habló esta mañana, pero yo pido al Señor, de verdad, Padre, ayúdanos, cada persona aquí, de salir con un paso práctico que debe implementar. Si es orar, si es cambiar el horario del trabajo, si es pedir perdón a sus hijos, si es de verdad empezar a cultivar ese tipo de relación donde su hijo puede ser 100% honesto. Y aunque eso puede dar miedo a muchos padres, es impactante saber que eso era el factor más impactante e importante en determinar si un hijo iba a llegar a seguir en su vida de adulto siguiendo a Jesús por él mismo o ella misma. Ayúdanos, Señor, con nuestras preocupaciones por nuestros hijos, por nuestro dolor en el corazón, que caemos de rodillas y te pedimos un milagro, Señor, confiando que tú puedes hacerlo en tu tiempo y de tu manera. Te pido por los padres, pero también te pido por los hijos, porque no es fácil hoy en día. Este mundo, esta sociedad no solo está en la calle, está en la tecnología dentro de la casa. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que hacer mejor trabajo. Ayúdanos de hacerlo. Ayúdanos de no utilizar la vergüenza y la culpa para hacer cambios, sino para apreciar tu gracia y tu misericordia, enseñándonos, instruyéndonos como padres. Nunca es demasiado tarde contigo. Así te pido, Señor, que nos ayudes a levantarse los padres que nos has llamado a ser, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Espero que este mensaje de verdad lo tomamos en serio. Dios es bueno, ¿verdad? Damos un aplauso a Él esta mañana. Paz. Bendiciones.